Muy buenos días, estimado doctor. Muy buenos días, estimados compañeros. Mi nombre es Michelle Caranque. En esta ocasión, yo os he venido a presentar el tema sobre examen físico general por aparatos y por sistemas. Lo que nosotros abarcaremos el día de hoy es examen físico general, examen físico por aparatos y sistemas, que vendremos cefalocaudal, en donde abarcaremos tanto la cabeza, ojos, oídos, nariz, orofaringe, cuello y el sistema respiratorio. Los objetivos que nosotros tendremos que abarcaremos el día de hoy son los siguientes. Ahora, comencemos con el examen físico general. En el examen físico general, nosotros, el motivo de consulta por la que todo el paciente de nosotros viene es sobre algún dolor que él haya tenido. Por ende, nosotros vamos a abarcar en esta ocasión la anamnesis del dolor. La anamnesis del dolor nos va a arrojar el motivo de consulta, la enfermedad actual, antecedentes patológicos familiares, antecedentes patológicos personales o hábitos tóxicos. En esta ocasión, nosotros nos vamos a preguntar si realmente será que le duele algo a nuestro paciente. Ahora, ¿cómo comenzamos a preguntarle? Para esta ocasión, nosotros tenemos que tener en cuenta un aspecto muy claro, que es el dolor. El dolor va a ser una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos dicho daño. Entonces, ese va a ser el principal motivo por lo que nuestro paciente va a venir. Por lo general, los motivos de consulta son porque a una persona le duele algo y ha acudido a nuestra instancia. Entonces, nosotros vamos a realizar unas preguntas en las cuales vas a dar detallada de la siguiente manera. Fecha aparente de comienzo. Y que le vamos a preguntar cuándo empezó realmente el dolor. Y fecha real del comienzo. Nunca antes tuvo este dolor. Entonces, nosotros vamos a definir la fecha real de comienzo, que nos va a permitir establecer la duración del dolor, que casi siempre corre paralelo con el tiempo de duración de la enfermedad. Además, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces, por evolución de accesos dolorosos, tiene una fecha real de comienzo y muy anterior así. Por ejemplo, algunos ejemplos tenemos la úlcera péptica, que puede iniciarse con epigastralgia meses y aún años más atrás. Entonces, nosotros podemos ver aquí que debemos preguntarle dos aspectos muy importantes: si realmente, cuándo le empezó a realmente doler y cuándo fue esa fecha real de comienzo. Entonces, siguiendo así, nosotros después de haberle preguntado eso a nuestro paciente, la tercera pregunta que nosotros abarcaremos es su intensidad. ¿Es muy intenso? ¿Le duele mucho? Esto puede variar de acuerdo a la edad, sexo, grado de educación y la cultura. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tener muy en cuenta que tanto la edad, sexo y el grado de educación y la cultura va a afectar todo esto. Va a tener diferentes percepciones de dolor. No todas las personas van a tener la misma percepción de su dolor. Para esto, nosotros nos ayudaremos de unas escalas, que va a ser la escala de EVA, que es la visual analógica, la escala categórica numérica y la escala categórica verbal. Estas tres escalas nos van a ayudar a saber qué tan intenso es el dolor de nuestro paciente. Se puede utilizar cualquiera de las tres. En la escala de EVA nosotros podemos ver que tanto del 0 al 2 podemos ver que es leve, del 3 al 7 moderada y del 8 al 10 ya es muy intenso ese dolor. Asimismo, una escala numérica podemos decir a 0 ausencia de dolor, del 1 al 3 dolor leve, del 4 al 6 dolor moderado, del 7 al 9 dolor intenso y por último el 10 que ya es el dolor insoportable. Asimismo tenemos la escala categórica verbal que va a ser nada, leve, moderado, intenso. Eso nosotros le vamos a preguntar a nuestro paciente, ¿qué tanto le duele? Entonces nosotros le daremos estas escalas y él nos dirá qué tan doloroso es todo el estímulo que tiene. Entonces, a la cuarta pregunta que nosotros le abarcaremos es la causa aparente. ¿Cuál cree que fue la causa para apreciar ese dolor? La ingesta de comida, granos, unas horas antes por ejemplo, la ingesta de comidas unas horas antes de hipocondrialgia derecha, orienta hacia colecistopatías. Asimismo, también tenemos alimentos muy condimentados, también tenemos lo que son emociones intensas, esfuerzos físicos y el dolor recurrente que todas las mujeres sufren muchas de las veces es durante su periodo de menstruación. Así también podemos abarcar como quinta pregunta es el sitio del dolor. ¿Dónde nace el dolor? Unas veces se va a precisar en áreas muy concretas y otras veces van a señalar
amplias regiones, añadiendo el dolor que le invade o le corresponde a las zonas. Es necesario precisar el sitio en el cual, según el paciente, nace el dolor. Es un dato muy básico para fundamentar un análisis sobre el origen del dolor y localizar probables vísceras o estructuras enfermas. Entonces, nosotros le vamos a preguntar a nuestro paciente que se señale donde le duele y de esta manera a nosotros nos va a dar una noción de qué es lo que realmente debemos revisar durante ya lo que sería la palpación, así sea la percusión, las diferentes técnicas que se utilizan para el examen físico. Entonces, nuestro paciente nos va a decir, nos va a señalar, muchas de las veces nos va a señalar el sitio del dolor y nosotros ya nos vamos a enmarcar de ser que marcar y nos vamos a centrar un poco más en aquel sitio donde nuestro paciente nos va a señalar. Asimismo, tenemos la irradiación. ¿A dónde va el dolor? Tenemos dos tipos de irradiaciones, por decirlo así, el localizado y el referido. Localizado nos va a dar, suele ser superficial y se va a manifestar exactamente en el sitio donde se origina el estímulo doloroso. Podemos apreciar en la imagen que podemos ponerle un ejemplo que el sitio del dolor solo se va a encontrar en el pecho. Pero ahora, ¿qué es el dolor referido? El dolor referido va a ser aquel que el enfermo lo siente superficial o profundamente, pero a distancias de su lugar de origen. Es decir, que este se va irradiar hacia diferentes partes. Por ejemplo, aquí tenemos un dolor de pecho en donde se va a irradiar hacia el cuello, hacia el hombro, hacia el brazo. Entonces, es esa de las formas que nuestro paciente le va a decir a dónde va ese dolor. Y de esta manera es otra noción tan importante que nos dará, ya que esto nos va a ayudar a decir que no solamente nos vamos a enfrascar en un solo lugar, sino en varias situaciones y ya nos va a dar una noción de cómo nosotros deberemos abarcar todo el dolor que nuestro paciente tiene. Ahora, hay diferentes tipos de dolores. Entonces nosotros vamos a preguntarle, ¿cómo es ese dolor? Tenemos 7 diferentes tipos de dolor según su duración, puede ser dolor agudo, crónico, según su fisiopatología, nociceptivo, neuropático, psicógeno, durante su localización, si va a ser somático o visceral, según su curso, si va a ser continuo, eruptivo, idiopático o espontáneo. Según su intensidad, si va a ser leve, moderado, severo, como dijimos anteriormente, que esta se puede tratar diciendo a nuestro paciente como las diferentes escalas, ya sean la visual o analógica, la verbal o la numérica, según su sensibilidad al tratamiento, donde vamos a tener dos, respuesta a los opioides o un dolor difícil cuando no responde a terapia analgésica, es decir, si nuestro paciente vino a nuestra consulta y se tomó gran cantidad de medicamentos, pero no le hizo ningún efecto según su cualidad. Puede ser opresivo cuando se sienta que algo le está oprimiendo, algo le está haciendo como que si estuviera ahogando a nuestro paciente. Pulsátil, cuando estamos esa sensación de cansancio, cuando nuestro corazón está palpitando constantemente. Si es sordo, figurante, taladrante o lancinante. Así venimos nosotros a la octava pregunta que nosotros le podemos preguntar, síntomas acompañantes. Junto al dolor, ¿qué otra molestia se presentaron? Los síntomas acompañantes son muchas veces inespecíficos debido a la frecuencia con la que se presenta en dolores de diversas etiologías. En ocasiones ayuda a establecer síndromes útiles a la hora del análisis. Entonces, aquí nuestro paciente nos va a decir que aparte del dolor de cabeza, yo que se le puede doler el pecho, puede sentir cansancio, puede sentir fatiga. Entonces son todos esos síntomas que nos va a dar nuevos caminos para nosotros poder abarcar y así no solamente centrarnos en un, simple- un simple, un simple sitio, sino abarcar muchas, ampliar nuestro conocimiento y así poderlo tratar de una mejor manera. La novena pregunta que vamos a tener en cuenta es la relación con el tipo de alimentos. Vamos a preguntar, ¿ha notado si algún aumento en particular le alivia o le aumenta el dolor o no cambia? Podemos tener que existen diferentes alimentos que nos pueden causar malestares, así como los alimentos ácidos nos pueden desencadenar ardores y dolores de la gastritis y de la úlcera péptica, asimismo como el aumento de sal puede causar hipertensión y esto puede agravar
Las cefaleas, así como las comidas ricas en grasa, puede ocasionar cólicos biliares. Ahora, el horario. El horario, nosotros que le vamos a preguntar, ¿qué le pasa el dolor antes o después de la comida? Desayuno, almuerzo o merienda. ¿A qué hora del día aparece el dolor? Mañana, tarde o noche. Durante, durante el transcurso del día, nosotros podemos ver, notar que puedan ocurrir diferentes tipos de dolores. Por ejemplo, que la presión arterial es muy alta durante la mañana. Podemos decir eso. En la etapa postprandial podemos predecir que en las coliscopatías el dolor suele ser presentarse 1 o 2, 3 horas después de la ingesta de comidas de grasas. Asimismo, en el ámbito vespertino podemos ver que las cefaleas por tensión emocional o tensión muscular en el cuello, que van a ser muy intensas en la parte nocturna, el dolor es el primer motivo de consulta en los servicios de urgencia, ya que aquí, después de una intensa jornada de trabajo que haya sufrido la persona por las constantes emociones que haya tenido, esta puede desencadenar diferentes tipos de dolores y así acercarse a los médicos para tratar aquel dolor. La periodicidad. Nosotros lo que vamos a tener en cuenta es qué tan frecuente le va a doler. Si el dolor ha venido a días seguidos, cuántos días ha seguido teniendo este dolor, cuántos días o meses o años ha permanecido sin dolor. Esto es importante, ya que esto nos va a dar una noción de cuánto ha estado sufriendo con ese dolor nuestro paciente, si ha sido, si ha sido por varios años, si ha sido meses o incluso días, que nos va a dar una noción de que si debemos tratar urgente o, o nos podemos regir por ciertos caminos para poder tratar aquel dolor. Asimismo, tenemos lo relacionadas con el vómito. Cuando, cuando vomita, ¿qué le pasa a ese dolor? El vómito es tan frecuente presentación en casi todos los dolores dependiente del aparato digestivo, que casi pierde su valor semiológico por el análisis de dolor. Entonces, aquí nos quiere decir que los vómitos van a estar más relacionados con nuestro aparato digestivo. Entonces, si por ejemplo le duele la cabeza, no, nosotros no podemos decir si vomita o si tiene un dolor en el oído, si está relacionado con el vómito, porque sería algo que no tuviera sentido. Asimismo, tenemos 4 diferentes tipos de vómito: el vómito alimentario, la hematemesis, vómito no digerido y vómito de bora o de café. El vómito alimentario nos va a decir que es el contenido de vómito con alimentos parcialmente digeridos. La hematemesis, que va a ser vómito con sangre. Vómito no digerido, vamos a vomitar los alimentos no digeridos muchas horas después de su última comida. Asimismo, con un vómito de café va a tener un vómito marrón oscuro granuloso que se asemeja a la vara de café, que esto por lo general se va a presentar durante hemorragias digestivas. Tenemos que tener estos diferentes tipos de vómitos cuando se trata de enfermedades digestivas, ya que esto nos dará una noción de cómo debemos tratar a nuestro paciente y así darle un buen diagnóstico. Como treceava pregunta, nosotros tenemos la relación con la orina. Cuando ha orinado, ¿qué le pasa al dolor? En efecto, muchos cólicos nefríticos suelen terminar con la llamada crisis de Delhi, que es la micción abundante en cantidades de orina. Entonces vamos a decirle si al momento de orinar tiene algún otro dolor nuestro paciente. Asimismo, con la relación de la deposición, que es como anteriormente, que tiene relación con la micción. Ahora, la quinceava pregunta, nosotros le vamos a preguntar si relaciones con actitudes o de cúbito, si realmente con alguna posición alivia su dolor. Todos los dolores del sistema del músculo esquelético, especialmente los que provienen de músculos y articulaciones, suelen aliviarse con reposo o intensificarse con el ejercicio. Entonces, mientras hay un proceso inflamatorio activo, de ahí que el enfermo tienda de manera incentiva a inmovilizar el miembro o región afectada. Por muchas de las veces, cuando nuestro paciente tiene dolores estomacales, ellos hacen una posición de feto donde puede aliviar nuestro dolor. Entonces, le vamos a preguntar si existe alguna posición que alivie ese dolor, si está relacionado con los medicamentos, qué medicamentos ha tomado para este dolor y qué le ha sucedido. Reconocer que esto ayudaría significativamente a establecer la naturaleza del dolor y es un auxiliar para precisar las vísceras de enfermedad. Dolores originarios por las vísceras huecas calman con
antiespasmódicos, dolores generados por estructuras masísicas, calman con los analgésicos. Entonces nosotros vamos a decir si es que se ha tomado algunos medicamentos o si algún medicamento en particular le alivia este dolor. Ahora, la evolución, desde que inicia este dolor, ¿se ha intensificado o ha sido moderado o ya se ha calmado? Esto tenemos que tener muy claro que si la enfermedad se agrava, el dolor se alarga y se intensifica. Si la enfermedad mejora, el dolor se acorta y disminuye su intensidad. Y por último, el estado actual. Actualmente, ¿cómo se encuentra el dolor? Esto tenemos que tener muy claro que la ausencia del dolor no siempre significa mejoría de las enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión no va a causar mucho dolor, pero nosotros tenemos que tener bien en cuenta que eso es una enfermedad muy grave. Entonces, no siempre decir nuestro paciente ya no presenta dolor, entonces, ¿para qué atenderle? No, debemos nosotros buscar, indagar para llegar, debido a que existen enfermedades crónicas que no tienen dolor, que no se presentan con dolor, entonces nosotros debemos abarcar todos aquellos aspectos. Y así nosotros nos vamos a adentrar en el examen físico general, en donde nosotros debemos tener en cuenta el estado de conciencia, biotipo, marcha, las fascias, la piel, su turgencia, sus anexos cutáneos, tejido adiposo, la temperatura, la presión arterial que iremos describiendo durante toda esta sección. Así es, el examen físico general. El nivel de conciencia. ¿Qué es el nivel de conciencia? Esto nos va a denotar durante la inspección y responder así al paciente si es saber al saber si es capaz de saber sobre sí mismo. Nosotros vamos a tener diferentes estados de conciencia, que es de vigilia, somnolencia, estupor y coma. La vigilia es aquel cuando el paciente se encuentra despierto, la somnolencia es cuando nosotros tiende a que se duerme, tiene el paciente que está medio dormido, como deambulando. El estupor, nuestro paciente está dormido, pero va a seguir consciente y va a responder a estímulos que nosotros les damos. Y la coma es su nivel de conciencia. La coma no va a tener ningún nivel de conciencia, no va a responder a ciertos estímulos, no va a responder a absolutamente a nada. En el- y esto es muy importante, ya que en nuestro paciente debe estar localizado en las tres esferas, que es el espacio, tiempo y persona, en donde el espacio de nosotros le podemos preguntar a nuestro paciente dónde se encuentra en este momento y nuestro paciente nos dirá, nos encontramos en tal lugar durante el espacio. En el tiempo vamos a decir qué fecha es hoy o cuándo usted ha cumplido años o cuántos años tiene. Asimismo, también en la persona le podemos preguntar su nombre o si nos puede decir algún nombre de algunos de sus familiares, aunque esta última pregunta no tendría mucho sentido, ya que nosotros no conocemos a toda a su familia ni sus nombres que ellos podrían tener. Así, en la historia clínica, nosotros vamos a poner que nuestro paciente se encuentra vigilia, activo o en alerta. Y también nosotros vamos a tener que esto nos va a notar, el contenido consciente se denota si el paciente cuenta con lucidez mental orientada autopsíquica, que es fácil si se reconocen a él mismo, como ya dijimos anteriormente, y a la psíquica si reconoce dónde se encuentra. Además de esto, en la historia clínica se va a agregar de lo siguiente, paciente orientado en tiempo, espacio y persona, como ya habíamos denotado anteriormente. El hábito o el biotipo. ¿Qué es el hábito del biotipo? Se revisa, se revisa cómo es la constitución del paciente, cómo está conformado su segmento del mismo, diámetro, longitud y transversal. Vamos a tener diferentes tipos de biotipos de nuestro paciente según la escritura, la bibliografía, donde nosotros podemos consultar. Tenemos lo que es longilíneo, que es un diámetro longitudinal, que es más denotado que es transversal, que la persona va a ser muy grande la persona longitudinalmente. Normilíneo, la persona va a tener un diámetro longitudinal y transversal va a ser una persona normal. Brevilíneo es aquella persona que tiene diámetro transversal, donde la persona va a ser una de con textura gruesa
Y, y también nosotros tenemos que tener en cuenta la actitud de pie. Cómo nosotros estos tres aspectos les vamos a tomar en cuenta con la actitud de pie. Entonces, cuando nuestro paciente llega a nuestra consulta, nosotros le vamos a ver y vamos a denotar cómo es su contextura, cómo es su biotipo, en donde nosotros vamos a escribir en la historia clínica, se va a denotar de la siguiente manera: normilíneo, brevilíneo o longilíneo, o según la bibliografía donde nosotros hayamos consultado, que se puede apreciar. Ahora, la postura. ¿Cómo está nuestro paciente? ¿Cómo es su postura? Al momento de cuando se encuentra de pie, podemos tener tenemos cuatro tipos diferentes de postura: excelente, buena, pobre y mala. En la tipo A tenemos lo que es la excelente. La excelente, nosotros vamos a ver la postura, tanto vamos a tener en cuenta la cabeza, la espalda, tórax y el abdomen. En la cabeza va a ser erecta, alineada con los hombros, tórax abombados, esternón para parte más anterior, el abdomen va a ser plano, curvas columnares normales. Examina no solo la postura del pie, sino de cabeza, tórax, abdomen y curvas lumbares, como nosotros ya habíamos notado anteriormente. Entonces, como podemos apreciar en la imagen, nuestro paciente va a ser va a estar siempre erecto, siempre la cabeza alineada con los hombros y el abdomen va a ser plano. Vuelta del tipo B, nosotros vamos a tener en cuenta que ya existe una cierta deformidad, una cierta normalidad, que ya no va a estar, nuestro paciente ya no va a estar erecto, su cabeza va a estar un poco hacia adelante, con los hombros y el tórax ligeramente bajos, el abdomen va a se encontrar hacia adentro, curvas columnares ligeramente exageradas. El tipo C, que es un tipo muy ya pobre, donde nosotros vamos a tener que la cabeza se va a encontrar hacia adelante, el tórax va a se encontrar plano, abdomen relajado y curvas exageradas. Asimismo, la postura D, como nosotros podemos apreciar en la imagen, ya es una postura extremadamente exagerada. La cabeza exageradamente vas a encontrar hacia adelante, tórax deprimido, abdomen relajado, las curvas de la columna muy exageradas. En la historia clínica, nosotros debemos redactar: de pie, erecto, de forma excelente, buena o pobre o mala, como ya habíamos descrito anteriormente. Esto nos va a denotar a nuestro paciente cómo es su postura, cómo nuestro paciente, debido a sus hábitos, ha ido cambiando toda esta postura, debido a que existe de personas, debido a los trabajos que cargan muchas veces objetos muy pesados, y esto daña su postura. Podemos denotar que la última es una postura muy exagerada, donde podemos ver en la parte posterior, en la espalda, podemos observar que existe un abultamiento. Entonces, esto nos va a denotar eh, cómo realmente es su postura. Nos pueden dar también el lugar donde trabaja, preguntándole el lugar donde trabaja y lo que ha llevado a tener aquella postura. Así también nosotros vamos a tener la actitud del hecho, en la actitud en la que se encuentra nuestro paciente. Si va a ser la actitud en hecho, que podemos ver si se encuentra de cúbito positivo, activo, normal, prior, prioritario, obligado, pasivo, negativo, dificultades lineal y geno pectoral. En la historia clínica nosotros vamos a denotar, se va a describir actitud del hecho, de cúbito, activo prioritario, normal o obligado. Entonces nosotros vamos a poder, como se denota en la imagen, y existen diferentes posiciones que nuestro paciente puede llegar al momento de nuestra consulta, porque existe algún dolor, como dijimos anteriormente, eh, que comúnmente cuando nuestro paciente tiene dolores abdominales viene en una postura fetal. Asimismo que él también puede venir que debido a que el decúbito activo, decúbito pasivo, cuando es pasivo, nuestro paciente es que él mismo puede realizar ese movimiento. Cuando ya es obligado, nuestro paciente está obligado porque realmente sufre un dolor constante que no le permite movilizarse de, de esa posición, ya que es la única que se encuentra seguro y que se encuentra aliviado del dolor. Así también tenemos lo que es la marcha o la deambulación. ¿Cómo llega nuestro paciente? Puede llegar, esto nos va
a denotar movimientos rítmicos y alterados de la extremidad izquierda del cuerpo determinan el desplazamiento. Como podemos observar en la imagen, puede existir diferentes tipos de marcha, en donde las personas adultas mayores pueden ya venir con una postura curva, una postura y asimismo, la marcha va a ser muy lenta, mientras que de un niño va a ser erecta, va a ser una marcha mucho más rápida. Entonces, esto nos va a tenemos que tomar en cuenta cómo realmente viene nuestro paciente. Ahí nos puede denotar algunas, algunas complicaciones que les puede estar subiendo ya que si puede venir de cojeando, deambulando, o no puede estar como que parado y debe estar sentado porque si se encuentra parado se podría caer, puede ser constantes mareos que puede estar sufriendo. Así en la historia clínica nosotros vamos a redactar marcha fluida y coordinada y esto nos va a adelantar mucho en el sistema nervioso y el sistema locomotor. Así las fascias ofisionómicas. ¿Qué nos va a determinar la fase? Las fases nos va a determinar, son aquellas cuestiones que nos van a determinar si está alegre, triste, o si se encuentra con ira, o si está sorprendido. Todas estas fases nos va a denotar, él nos puede denotar cómo es el estado actual de nuestro paciente. Asimismo, en ella podemos nosotros ver su coloración debido a que existen enfermedades, por ejemplo, como la anemia, que nos va a presentar una fase pálida, donde nuestro paciente se va a encontrar agotado, así como también la ictericia, que es nuestro paciente se va a encontrar con, con con la piel, con la piel un tono de piel amarillento o si está cianótica, podemos, como este color azul, color morado, nuestro paciente se está ahogando y nosotros debemos actuar en ese momento. En la historia clínica, nosotros se encuentra alegre, ansiosa, depresiva, triste, sin expresiones, olores. Y así nosotros venimos a ver lo que es los pelos y las uñas. ¿Qué nos pueden denotar esto? Los pelos, a ver si nuestro paciente en el pelo tiene la implantación, si tiene buena cantidad. Y esto nos puede dar diferentes contextos. Asimismo, las uñas. Las uñas son son súper importantes. Nos puede denotar una noción si nuestro paciente sufre de estrés, si está con depresión debido a que ellos constantemente suelen morderse las uñas, en donde vamos a ver su forma, configuración, color, tiempo de llenado capilar y lesiones que iremos explicando más adelante. En la piel, nosotros podemos ver que en la piel nosotros vamos a tener, puede su temperatura, su, si existe o no lesiones, las mucosas mismo, eh, podemos observar su coloración y esto nos puede dar diferentes contextos, ya que, como dijimos anteriormente, si existen pacientes cianóticos, nosotros deberemos actuar rápido. Los pacientes cianóticos, los labios suelen estar azulados y puede presentar una coloración azulada que nuestro paciente suele sentirse que se está ahogando. Signos vitales. En nuestros signos vitales nosotros podemos tomar el pulso arterial, que es la expulsión de la sangre por la aorta hacia las demás partes del cuerpo. Asimismo, nosotros podemos obtener el pulso radial, braquial, axilar, carotidio, femoral, popliteo, pedio, tibial y posterior. Así también nosotros tenemos que tener en cuenta la frecuencia respiratoria, donde se va a evaluar frecuencia en relación a inspiración, expiración, que esto que es más característico de la inspección, así mismo la saturación del oxígeno, la temperatura y por último el estado nutritivo, vamos a ver si el peso, talla y el índice de masa corporal. El estado nutritivo realmente, como nuestro paciente, que si se encuentra con una contextura delgada o con una contextura gruesa, en donde nuestro paciente podemos ver si es que realmente tiene una buena nutrición o una mala nutrición. Y así, después de ver todos estos aspectos, entramos a examen físico por aparatos y sistemas. ¿Cuál es la primera que nosotros vamos a abordar? Que es la piel. Para realizar la exploración de la piel, tanto de la piel, su forma externa como sus membranas mucosas y sus respectivos anexos,
se van a utilizar las técnicas semiológicas de inspección y palpación, en los cuales nosotros nos vamos a equipar de una cinta reglamétrica. ¿Para qué la cinta reglamétrica? Nosotros vamos a, para poder tomar lo que es la circunferencia abdominal, así también medir lesiones, ya que existe, nosotros debemos redactar en las historias clínicas cuánto miden nuestra lesión, en qué parte se está localizando, cuál es su coloración, cómo es su aspecto, si presenta o no presenta olor. Entonces, así también nosotros vamos a utilizar guantes para la palpación, ya que nuestro paciente, siempre todo paciente es enfermo hasta no demostrar lo contrario. Nosotros debemos precautelar nuestra seguridad y así utilizar esto, ya que existen pacientes ob- que pueden tener líquidos corporales que esto puede ser muy infeccioso y nos puede causar daño, y esta es una forma de protección para poder para nuestro paciente. En caso de ser es necesario evitar el contacto con líquidos corporales, y esto nos ayudará los guantes nos ayudarán una forma de protección para contraer enfermedades que pudiera o no tener nuestro paciente. En la piel, nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Por medio de la inspección vamos a evaluar la coloración, la pigmentación, la higiene, si hay presencia o no de lesiones. Mediante la palpación se va a evaluar lo que es la humedad, la temperatura, la turgencia, elasticidad, espesor y textura. En la inspección, para realizar la inspección, nosotros nos debemos encontrar en un lugar, en un ambiente de temperatura adecuada, que sea de 20 a 25 grados centígrados, y con una buena iluminación, ya sea natural, artificial o de equipo natural. ¿Por qué es necesario esto? La temperatura de nuestro ambiente puede variar con la temperatura de nuestro paciente, entonces nosotros por ende, podemos confundir temperaturas diciendo que nuestro paciente puede tener una fiebre cuando realmente es el ambiente que se está proporcionando esa temperatura. O a su vez, ya sea si no tenemos iluminación natural, esto nos puede connotar a cambios, aspectos de coloración, como ya pudimos notar anteriormente. En las facies puede tener un color amarillento que se denomina ictericia, y podemos confundirlo. Es necesario que el paciente esté completamente desnudo, respetando su pudor. Entonces, nosotros tenemos que tener eh, una bata para que nuestro paciente se pueda poner, y nosotros, cuando vamos revisando cada región del cuerpo, debemos decir que se descubra, pero tenemos que tener en cuenta cosas muy importantes, ya que siempre nuestro paciente, y por lo general, cuando nosotros revisamos al personal femenino, nosotros tenemos que tener en cuenta que este debe estar acompañado persona, ya sea por su familiar o una persona de confianza, y si no se encuentra nadie, por una enfermera, debido a que nosotros vamos a realizar una palpación, vamos a palpar su piel, entonces puede existir malentendidos. Entonces, si nosotros nos acompañamos un testigo diciendo que estamos respetando el pudor de nuestro paciente o su intimidad, y así que este no se genere malos entendidos. Así también lo que es las distintas coloraciones. Nosotros no debemos confundir, porque las distintas coloraciones que se pueden obtener se da por las edades o por las razas o por las regiones en donde habita cada persona. Entre los colores de las diferentes razas se encuentra piel blanca, piel amarilla o piel negra. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso durante la anamnesis. También deberíamos preguntar de dónde es. Entonces nosotros ya podemos tener una noción, para poder decir es de esta región y esta región es tal cosa. Entonces su aspecto de color podría decir que es muy característico de esta región, y así no generar malos entendidos. Regla de la ABCDE. ¿Qué nos va a explicar esta regla? La regla de la ABC nos va a explicar porque es la asimetría, el los bordes, la coloración, asimismo la evolución. Esto nos va a explicar diferentes factores. Esta regla nos sirve para
ver cómo evolucionan los nevus o conocidos como lunares. Estos lunares pueden ser muy característicos de enfermedades cancerígenas. Debemos tener si encontramos un lunar o un nevus, como se lo denomina, debemos realizar esta regla. Ya cómo es su asimetría, si ha cambiado de coloración, si está aumentado, se encuentra pelo, su coloración. Debemos tomar en cuenta todos estos aspectos debido a que no debemos dejar pasar por alto todas estas lesiones debido a que esta puede ser de enfermedades, como dijimos anteriormente, cancerígenas y que podrían afectar eh, la vida de nuestro paciente. Como explicamos, aquí se encuentra lo que es anteriormente. Podemos ver su color, el diámetro o su evolución, cómo ha evolucionado, si realmente se ha mantenido del mismo tamaño, los bordes cómo han sido, si son regulares, irregulares, cómo si ha cambiado su aspecto de coloración o ha aumentado de tamaño. Cuando nosotros presentamos un exantema, podemos realizar las diferentes preguntas. Si el exantema es la lesión que se genera en la piel, pues si es elevado, si es plano, si es con ampollas. Esto nos va a denotar diferentes contextos, ya que esto nosotros podemos decir si una lesión se generó porque tuvo un accidente o realmente por alguna infección, porque estuvo rascando constantemente por alguna alergia que haya sufrido. Si nosotros encontramos alguna lesión, debemos identificar su cantidad, su localización, su color, su tipo, su forma, tamaño, consistencia, sensibilidad y movilidad. Entonces, esto nos debemos redactar muy bien en la historia clínica, ya que esto nos va a denotar que nuestro paciente contiene diferentes tipos de lesiones. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver los anexos cutáneos, como son los pelos. Los pelos nosotros vamos a ver su color, pigmentación, distribución, cantidad, textura, grosor, implantación, higiene, si es conservado de acuerdo a su etnia, debido a que los diferentes, como la color, la pigmentación, la cantidad, vamos a tener en cuenta si es con referente a el sexo y la edad y la etnia, porque no todas las pacientes pueden tener las mismas cosas. En la inspección nosotros pues, tenemos el color del cabello, el modelo, la densidad. Asimismo, en su palpación podemos pues, ver signos de Yahed, signos de Saburnow, signos de arrancamiento. Si la pérdida de cabello se puede ocurrir por diversos trastornos del ciclo del cabello, afecciones inflamatorias y así como también anomalías hereditarias. Ahora, nosotros vamos a presentar las diferentes preguntas para si se ha notado un cambio en el pelo, si cuando notó los cambios por primera vez, cuándo se produjeron estos cambios. Y así una lista de preguntas que nosotros podemos realizar. Ahora vamos a ver sus anexos. Los anexos cutáneos, vamos a empezar por las uñas. En las uñas de su exploración, nosotros vamos a ver su color, su forma, ya que esto, como dijimos anteriormente, pues, nos puede dar diferentes signos si la persona se encuentra ansiosa, depresiva, ya que ellos suelen constantemente morderse las uñas. En sus registros vamos a poner nosotros la forma, configuración, color, tiempo de llenado capilar, si es llenado menos de 10 segundos y si encuentra alguna lesión. El llenado capilar es muy importante realizarlo ya que esto nos va a permitir la circulación, si realmente tiene una buena circulación, este llenado capilar nosotros le vamos a presionar a nuestro paciente su dedo y vamos a hacer que esto tome una coloración blanca. Y esta después de haberlo después de dejar la presión, entonces se debe tornar una coloración rojiza en un tiempo de máximo 10 segundos. Si es que no, si se, que se prolonga este tiempo, es decir, que nuestro paciente se encuentra tiene una mala circulación. Las diferentes preguntas que nosotros podemos realizar a nuestro paciente. El biotipo, el tejido adiposo de nuestro paciente es muy importante, ya de que esto nos puede denotar diferentes anomalías, ya sea si puede contener un sobrepeso, si puede tener si puede tener
si puede tener el tejido conservado, si es aumentado o si está disminuido. Después de observar las diferentes situaciones, tenemos la exploración de la cabeza. En la exploración de la cabeza nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, en los niños nosotros vamos a ver posición, forma, simetría y proporción de la cabeza, ya que existe, esto debemos tomar muy en cuenta que en los niños, ya que en los niños debemos medir su diámetro de la cabeza, ya que ellos, como están desarrollando su cerebro, entonces estos suelen tener diferentes anormalidades, podrían tener un abultamiento en la cabeza, podrían tener, como aquí nosotros podemos denotar que podrían tener prominencias en la cabeza y que no existe un buen desarrollo del cerebro. Entonces nosotros vamos a tener que en la cabeza se van a encontrar diferentes aspectos, si es brevilíneo, de acuerdo a su biotipo, brevilíneo, longilíneo o normilíneo. Nosotros vamos a realizar en la inspección, vamos a ver su forma, simetría y la cabeza de los cuatro lados. Con los pulpejos nosotros vamos a palpar para buscar anomalías en la superficie adelante o para atrás y a ver si existe un tumor que podría tener nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son las estructuras? Para poder nosotros inspeccionar la cara, nosotros debemos saber sus diferentes estructuras. Vamos a tener que nosotros, vamos a tener una región frontal, una orbital, una maxilar, las mejillas, la región labial, la región mentoniana, la región del pabellón auricular, la temporal y así las diferentes regiones que nos van a dar diferentes contextos para las enfermedades. En la inspección nosotros vamos a realizar en esta inspección, palpación y percusión si existe algún tipo de dolor. Nosotros nos debemos poner a nuestra altura de nuestro paciente, vamos a observar distribución, implantación, si existe o no cicatrices. Además, vamos a tornar una línea imaginaria para ver simetrías de ojos, nariz, comisuras de boca, etcétera. Así nosotros también vamos a inspeccionar en la piel su integridad, color, en busca de lesiones. Así vamos a ver si es que la frente es de forma rectangular o existe alguna deformidad. Para esto nosotros también nos vamos a entrar en otro aspecto, que son los ojos. Los ojos nosotros vamos a ver que son una parte muy esencial en donde nosotros a primera vista, mediante la inspección, nosotros podemos ver las cejas, los párpados, las pestañas, así mismo la esclera, el iris y su pupila, en donde nosotros vamos a observar estas estructuras y vamos a ver si existe una deformidad en las cejas, si existe una implantación, en las pestañas, si existe en su curvatura, que debe ser normal y debe estar a los bordes de alrededor del ojo, ya que esta, si es que no tiene esa curvatura, puede afectar o puede hacer un malestar a nuestros ojos. Además, debemos revisar lo que son la mucosa ocular, deprimiendo el párpado, revisando lubricación, su color. Así también vamos a revisar movimientos oculares que con la ayuda de una linterna vamos a ver que vamos a decir a nuestro paciente que siga esa luz, a ver si realmente si existe si tiene un movimiento ocular. Asimismo, vamos a ver su agudeza visual que va a ser con unas tablitas que nuestro paciente le vamos a tapar le vamos a tapar cualquiera de los dos ojos, cualquiera de los dos ojos en donde le vamos a decir si a una distancia que es de unos 10 metros, le vamos a decir si es que realmente puede apreciar las diferentes letras que se tienen en una cartulina. Nosotros debemos ver los oídos, el oído. El oído nosotros vamos a poder ver, tenemos que comenzar a preguntarle si tiene antecedentes familiares, especialmente si tiene hipoacusia o características a ellas. En los antecedentes personales vamos a incluir enfermedades generales como diabetes, hipertensión arterial o afección renal, así como su respecto, le vamos a preguntarle con respecto a la enfermedad actual. Hay que concretar cómo comenzaron los síntomas y evolución progresivo, súbito, estacionario, etcétera. El síntoma que se reconoce más frecuente es la otalgia, la otorrea, los acuéfanos, los vértigos, la sordera súbita. Existe sistemáticamente un examen otoscópico.
¿Qué vamos a ver en la inspección? En la inspección nosotros vamos a ver la forma de la oreja, si existe o no una normalidad. En el pabellón auricular vamos a tener ver si, que ver si existe también el aseo, si existe presencia o no de cerumen. Vamos a poder ver si se encuentra bien formada su implantación, su coloración, si existe o no lesiones. En el momento de nosotros de la palpación, al momento de alar a nuestro paciente alar la oreja, no le debe generar ningún tipo de dolor. Asimismo, cuando nosotros topamos diferentes estructuras, como es en este caso el trago o también la apófisis mastoidea, esta no debe generar dolor. Si esta genera dolor, podemos darnos una noción de que eh, puede tener mastoiditis o otitis, que puede ser la inflamación de la mastoides. Y esto puede generar mucho dolor a nuestro paciente en el momento del tacto, como podemos observar en la imagen, que estos son infecciones, son inflamaciones que se generan en la parte posterior de nuestra oreja. Ahora, ¿cómo se va a realizar la otoscopía? ¿Qué nos va a dar la otoscopía? La otoscopía a nosotros nos va a dar la coloración de la membrana timpánica, que es aquella que separa la membrana externa con la media. Entonces, el oído medio con el externo. Entonces, este nos va a dar aspectos como cómo es su, cómo es la coloración, si existe o no el cono luminoso, en qué posición se encuentra. Entonces, nosotros podemos revisar por esto también si existe o no tapón de cerumen, que puede ser una de las principales causas por la que la persona no pueda oír de una forma adecuada. Entonces esto nos va a dar la coloración de esta membrana, que debe ser medio, medio rojiza, rosadita, y esta no debe contener ningún tipo de infecciones, puede contar esta muchas de las veces durante el conducto puede tener cerumen, puede tener folículos pilosos, pero no debe ser tan acumulados. Sí, también que tenemos que tener importante que cambiar el otoscopio, cambiar el émbolo, ya que esto nosotros no podemos saber si realmente está o no infectada la coloración de nuestra piel. Como ya dijimos anteriormente, el- la membrana timpánica nosotros debe ser gris, nara, nara, naranja, una gris naranjado, mientras que en patologías pueden ser opacas o pueden tener un tono rojizo o amarillento. Si también nosotros al momento de realizar la inspección, nosotros vamos a decirle que cuando nosotros estamos realizando la otoscopia, decirle a nuestro paciente que se tape la nariz y que respire. Así nosotros podemos ver a la apófisis del martillo que ésta a, se va a comenzar a salir. Entonces podemos revisar las trompas de Eustaquio de nuestro paciente. Si se consigue la apertura de la trompa de Eustaquio hiperpresión nasal, se aprecia un abultamiento de la membrana timpánica, que se acompaña en ocasiones de un chasquido. Entonces, también tenemos que realizar las exploraciones de la estructura de la nariz, en donde ¿qué nos va a arrojar estas exploraciones de la estructura de la nariz? En la estructura de la nariz nosotros podemos ver que existe lo que es el tabique nasal, el septum nasal, que nos va a arrojar eh, ocasiones, diferentes ocasiones. De muchas de las veces nosotros podemos apreciar que esto nos va a arrojar enfermedades respiratorias, en donde nosotros debemos revisar la membrana de la parte externa, si es que tiene una buena implantación, la forma, la coloración, si existe o no lesiones o existe no, no algún tipo de deformación. Para esto nosotros tenemos, como dijimos, vamos a ver desviaciones, la configuración, que no son muy significativas por lo general, a menos que sean expresiones de trauma reciente, están asociados a obstrucciones en las vías aéreas. La parte de la nariz interna, nosotros vamos a inspeccionar
Vamos a inclinando la cabeza de nuestro paciente hacia atrás y mirando a través del orificio nasal externo para visualizar. Nosotros, ¿qué vamos a visualizar en la parte del vestíbulo, el septo y los cornetes, tanto inferiores y como medios? Entonces, nosotros vamos a permitir a partir de esta técnica podemos ver los cornetes, si existe también vamos a ver si la membrana, si es que si es media rosada o si existe algún tipo de lesión o algún tipo de obstrucción. Además, que los cornetes deben ser vamos a tener que debe existir por medio de estos una abertura. Entonces, estos cornetes nos va a permitir, eh, vamos a poder ver que no deben ser tan abultados, no deben ser tan grandes, sino debe existir un espacio. Así, cuando se usa espéculo, tenga un especial cuidado por evitar contacto con el septum nasal sensitivo. Un septum nasal normal se debe estar recto, pero es común que exista alguna desviación. La desviación severa puede interferir por la permeabilidad. El tabique no se debe estar perforado. La membrana mucosa debe ser normal. Su coloración roja debe ser rojo o de mate. Puede observar una pequeña cantidad de secreción acuosa o clara. También aquí vamos a revisar los senos nasales, los frontales y los maxilares, en donde esto nosotros al momento de la palpación, esto no debe generar ningún tipo de dolor. Si genera un tipo de dolor, podemos notar que existe algún tipo de secreción y que esto puede ocasionar sinusitis. En la inspección nosotros vamos a ver en la nariz forma, configuración, posición e integridad del tabique nasal, la permeabilidad de los orificios, su color de la membrana, el volumen de los conetes, secreción, lesiones y masas y cuerpos extraños. En los senos vamos a tener los frontales, los maxilares. Podemos denotar que estos no deben generar ningún tipo de dolor. Continuando con los diferentes sistemas de la anamnesis del examen físico, vamos a seguir con lo que es la cavidad oral. La cavidad oral va a componer los labios, la mucosa, la lengua, el paladar duro, el paladar blando, en donde nosotros primero debemos ver la parte externa que vendrían a ser los labios, en donde nosotros debemos de fijarnos que no estén zonas inflamadas, valorar su apertura y color de la boca. Por lo general, los labios son color, tienen que estar hidratados, tienen que estar húmedos y con un tono medio rosado. La mucosa oral. La mucosa oral, la boca del paciente debe estar bien abierta y muy bien iluminada. Debemos fijarnos que no haya lesiones, debemos que tener una buena coloración, que debe ser un tono medio rosado, debe tener una buena simetría y nos debemos de ayudar deprimiendo la lengua. Además, la lengua, vamos a buscar en la lengua nosotros vamos a buscar masas, zonas de úlceras y desviaciones de la línea media o también llamada línea alba. ¿Qué hacemos en la palpación? En la inspección, nosotros primeros, antes de la palpación, nosotros debemos buscar zonas edematosas, leucoplasias, eritematosas o masas que se encuentren en la cavidad oral. Así, cuando nosotros llevamos a palpar, debemos sujetar la mano derecha, palpar los bordes laterales, debemos ver si es que existen lesiones blanquecinas y debemos también ver el suelo de la boca. Así también valorar masas o engrosamientos. Ahora, nosotros vamos a tener dos paladares, tanto el duro como el blando. El duro está en la parte más anterior, mientras que el blando está en la parte más posterior, en donde nosotros vamos a inspeccionar para descartar la presencia de úlceras o masas o algunas otras lesiones. Aquí tenemos las glándulas salivales. Las glándulas salivales van a inspeccionar los orificios de drenaje de las mismas. De las mismas se van a revisar simetrías, se van a palpar estas glándulas y ver sus consistencias. Así también vamos a ver los dientes y las encías. Esto se va más a encargar un odontólogo, pero nosotros podemos ver si existe o no la presencia de caries. Ahora, la parte faringe y laringe. La parte faringe
solo se va a realizar inspección con ayuda de un depresor de lenguas, se va a inspeccionar que no exista ninguna infección o también denominada candidiasis. En las amígdalas nosotros vamos a valorar su tamaño, si están infeccionadas o presenta alguna tumoración, así como también en su parte posterior, que esto se va a encontrar en la parte posterior de la faringe. Asimismo, vamos a valorar lo que es la movilidad. Nos vamos a decir a nuestro paciente que mientras está abierta su boca, vamos a decirle que diga la palabra A constantemente y así podemos ver que va a existir un movimiento en sus cuerdas. Además, vamos a ver si es que existen los reflejos nauseosos. Se va a avisar que haya realizado una buena exploración. Se palpa la parte posterior de la faringe y provocando una arcada. Mismo vamos a revisar también la laringe, que la laringe nosotros nos vamos a tener la ayuda de un espejo laringeo, se va a introducir empujando la úvula hacia arriba hasta llegar a la orofaringe. Ahora, después de que hayamos revisado la cavidad oral, vamos a la parte de lo que es el cuello. ¿Qué vamos a revisar en el cuello? En el cuello vamos a revisar si que su forma es corto, largo o de una apariencia normal, su volumen, ancho, delgado o normal. Su posición también vamos a ver si es que es central o si es desviada, si presenta movilidad, latidos, presencia o ausencia de tumoraciones. Ahora, en este palpeo, nosotros después de inspeccionar lo que es el cuello, como dijimos anteriormente, vamos a inspeccionar su forma, su volumen mm, y su movilidad. Así nosotros también vamos a palpar. ¿Qué vamos a palpar en el cuello nosotros? Debe tener el cuello una consistencia y una sensibilidad. No debe presentar ningún tipo de dolor. Al momento de la auscultación también que se realiza a nuestro paciente, vamos a ver si es que se detecta una hiperfunción de la glándula. Así también nosotros vamos a necesitar para la palpación diferentes técnicas que existe, la técnica y la de Kirby y de la técnica de Cray, en donde nosotros vamos a tener a nuestro paciente sentado y nosotros nos vamos a colocar atrás, adelante y las partes laterales de nuestro paciente. En la técnica de Kirby nosotros vamos a rodear el cuello con ambas manos, los pulgares en la nuca y el resto de los dedos ubicados en la parte delantera del cuello, y así vamos a poder palpar si existe no la presencia de masas o algunas deformidades. Así también nosotros vamos a presentar la maniobra de Cray, en donde nos vamos a ubicar frente a nuestro paciente, palpamos con el pulgar, palpamos con la tráquea y vamos a formar una pinza y vamos a movilizar la tráquea. Así también tenemos la maniobra de la Hay. La maniobra de la Hay vamos a examinar los lóbulos laterales utilizando los pulpejos de nuestros dedos. Ahora, en el cuello también debemos revisar otras cosas importantes como son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos nosotros vamos a inspeccionar a ver si existe o no la presencia de esas masas, acumulaciones, si existe inflamación. Es decir, nosotros vamos a examinar si existe la presencia de leñas o trayectorias, unas trayectorias rojas. Al momento de la palpación vamos a ver las diferentes cadenas ganglionares, ya puede ser retroauricular, la auricular anterior, así también los suboccipitales, los cervicales, submandibulares, los claviculares, entre otros. Así para esto, nosotros vamos a describir si es que existe la presencia, su localización, el tamaño, la forma, la consistencia, la delimitación, la movilidad y sensibilidad. ¿Qué técnica nosotros vamos a utilizar? Vamos a colocarnos en la parte posterior de nuestro paciente y utilizando el dedo índice y el medio, vamos a palpar alrededor del cuello de nuestro paciente y así vamos a ver si existe o no la presencia de estas masas. Por último, nosotros tenemos el aparato respiratorio. En el respiratorio nosotros vamos a poder ver si es que, eh, si es que la persona está o no respirando bien. Vamos a ver si es que tiene antecedentes patológicos familiares que nos digan el porqué de la enfermedad que está sufriendo, o si no, también hace pues, antecedentes patológicos personales. A ver, tenemos que preguntar los hábitos tóxicos. ¿Fuma, alcohol o algunas otras drogas?
Así también nosotros vamos a ver si es que tiene antecedentes quirúrgicos, que nos van a guiar a síntomas asociados a una situación funcional y clínica de la enfermedad. Ahora, ¿por qué nuestro paciente va a venir? Los síntomas más recurrentes que acuden a la consulta son tos, presencia de estupor, disnea, cianosis, hemaptosis, dolor torácico y ronquidos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la exploración? Vamos a tener que tener en cuenta lo que es la inspección. En la inspección nosotros vamos a poner los datos antropométricos como talla, peso, índice de masa corporal, perímetro de la cintura y medición de los pliegues cutáneos. Así también nosotros vamos a ver si es que tiene tendencia a obesidad, si presenta unos cianosis asociadas, inyecciones conjuntivales, entre otras cosas. Ahora, la caja torácica. Nosotros vamos a evaluar la caja torácica a ver si existe o no la presencia de deformidades, como son los pectus de scavatum o el tórax en quilla. La evaluación del tórax en estática, piel, vamos a ver la piel, edemas, atrofias musculares y su configuración, así como también la columna vertebral, el esternón, a ver si en estas existen ciertas simetrías. ¿Cómo se va a evaluar el tórax? Vamos a decir tiene una buena movilidad, si es que al momento de nuestro paciente está respirando, el tórax se mueve sincrónicamente. Debe ser unos ritmos normales y no debe de existir una cierta asimetría en las ciertas respiraciones. Así también nosotros vamos a realizar la palpación. La palpación vamos a hacer las fosas supraclaviculares, infraclaviculares y supraesternales. Así también vamos a utilizar la maniobra de Merlo, que es la palpación de la superficie torácica. Vamos a ver la elasticidad y la expansión del tórax, así como también vibraciones, percusiones de frente, sensaciones vibratorias, así como también vamos a palpar ruidos que sea efisemas subcutáneos, pleura con exudados, estenosis y bronquial. ¿Qué vamos a necesitar al momento de la percusión? Al momento de la percusión, nosotros vamos a ver, eh, vamos a colocar la palma de la mano izquierda sobre el tórax con los dedos ligeramente separados. Y esto le vamos a decir a nuestro paciente que respire y estas palmas se tienen que existir una cierta expansión. Estas deben ser sincrónicas para que, ¿ah? para poder ver que, para que podamos decir que no existan normalidades. Ahora, en la caja anterior del tórax, nosotros vamos a poder ver que existe la fosa supraclavicular, la infraclavicular, la región mamilar y la región intercostal, en la que nosotros podemos ver, como dijimos anteriormente, que existen estas regiones donde nosotros debemos palpar para ver si existe o no la presencia de anormalidades en el sistema respiratorio, así como también su parte posterior. Ahora, nosotros vamos a ver el momento de la auscultación. Vamos a ver, se va a colocar el fonendoscopio. Si es que este se encuentra frío, nosotros debemos calentarlo para que el paciente no se sienta incómodo. Se le vamos a pedir al paciente que adopte la posición de sedación y le vamos a colocar en los diferentes tomas de auscultación de nuestro paciente. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta los lóbulos. Vamos a tener en cuenta que existe tanto los lóbulos del pulmón, vamos a ver que existen en la parte superior, en la inferior, y en la parte superior, medial e inferior. Para tener en cuenta esto, nosotros tenemos que poder ver los puntos de auscultación. Los puntos de auscultación vamos a ver que existen 7 puntos de auscultación en el vértice del pulmón derecho, los lóbulos superiores del pulmón derecho, lóbulos medios del pulmón derecho, los lóbulos inferiores del pulmón y así sucesivamente, donde nosotros podemos realizar la percusión de nuestro paciente a ver si existe o no sonidos que no sean normales y que nos pueda dar un dato de que si nuestro paciente se encuentra o no bien. Así nosotros vamos a tener los ruidos respiratorios, que son los siguientes: laringiotraqueal, bronquial, broncovesicular y vesicular. Así también nosotros vamos a presentar los ruidos que son crepitantes, ronquidos, sibilancias, broncoespasmos y frontopleural por fricción.
así también los ruidos transmitidos, ausencias de ruidos o ruidos respiratorios disminuidos, soplos o auscultación de la voz. Bueno, eso ha sido toda la explicación que hemos tenido. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.